quiero entrar a la parte más linda. Durante muchos años viví una vida cristiana fluctuante, conociendo algo de Dios, siendo salvo, pero no conociendo a Dios. Y el diablo continuamente me hacía sentir culpable por cosas que en el pasado yo había hecho. Sabía que era perdonado, pero no entendía el perdón de Dios. Entonces, quiero ir al Evangelio de Juan, capítulo 21. Y solo para que tengas una idea, el capítulo de Juan es el capítulo más tierno. Nosotros siempre hablamos de que tenemos una relación y no una religión. Si eso es cierto, porque ustedes creen que nosotros vivimos en una relación y no una religión, ¿cuántos creen eso? A ver, como buenos bautistas, porque acá hay muchos bautistas. Si creen eso, digan amén. Pues, no llegan ni a pente. Si creen que nosotros vivimos una relación con Dios y no una religión, digan amén. Amén. Ahora sí parecían bautistas. Eso. Y si viven en una relación con Dios, ¿por qué continuamente se culpan por cosas que Dios ya les perdonó? Si un día entregaron su vida a Cristo para el servicio, ¿por qué vuelven para atrás? Únicamente porque el diablo utiliza dardos de fuego para poder decirte, no servís, no valés, y encima vos te la crees. Cuando vas al Evangelio de Juan, es un evangelio que te presenta a un Dios diferente, a un Jesús tierno, y empieza el capítulo 1, 2 y 3 hablando de los primeros milagros, el comienzo del ministerio, hablando del nuevo nacimiento, y presenta a Jesús de una manera hermosa. Vas pasando y te habla del Señor. En primer lugar te dice, vení y ved. Después te dice, vení y comed. Pero siempre te dice, vení y conocé. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es conocerle. Ahora, vas mirando la Biblia y ya llegando al capítulo 21, después que vemos al Señor de diferentes cosas, encuentro a una persona, Pedro, que le había fallado al Señor. ¿Vos nunca le fallaste? Yo sí. Ahora, dice así el capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias o de Galilea, y se manifestó de esta manera. Y estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. Antes de seguir leyendo un poquito, ¿ustedes se acuerdan? Este mismo lugar donde el Señor Jesús llama a sus discípulos la primera vez, ahora se les aparece por segunda vez. Si ustedes miran un poquito la Biblia, o si quieren tener el dato exacto, vamos a Mateo 4. Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4, el Señor, ¿qué le dice a sus discípulos? Sígueme, sígueme, sígueme. Fíjese, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y acá podríamos seguir viendo, pero ellos dejan en primer lugar su sustento económico. Dejan sus emociones, dejan todo lo sentimental y le siguen. Y empiezan a seguir al Señor, y ustedes saben todo lo que fueron haciendo. En un momento estaban siguiendo al Señor y vemos que hay unas características que tenía cada muchacho el Señor. Juan pensaba mucho, Pedro hablaba antes de pensar. Señor, mi vida pondré por ti. Y poquitos días después, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ese era Pedro.
Tal vez como yo, tal vez como vos, y como yo seguro, porque muchas veces primero hablo y después pienso y después dije, pero ¿para qué hablé? Pero un día, después de recibir a Cristo como Salvador, conocí al Señor de toda la gracia, al dueño de toda la creación de una manera diferente. Y cuando voy a mi Biblia me impacta pensar esto. Mateo 4 me dice, el Señor Jesús le llamó a ellos en el mar de Galilea. El Señor Jesús, como todos conocemos, viene a la cruz, muere, resucita, y después de resucitar, ¿qué hizo? Caminó 40 días presentándose a diferentes personas para mostrar que realmente era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que había no solo muerto en la cruz, sino vencido la cruz. Todos sabemos que Jesucristo era sacerdote, profeta y rey. Todos conocemos la Escritura donde en Juan capítulo 20 el Señor sube a presentar el sacrificio por nosotros al Padre, pero después desciende y se presenta mínimo en 7 ocasiones diferentes. Pero dice que el Señor se manifestó. La palabra manifestar aquí da la idea de una aparición como la que ustedes ven cuando se le aparece a Tomás, que apareció y pasó a la puerta. Pero seguía siendo de carne y hueso cuando se le aparece aquí. Ahora, lo primero que les dijo, yo soy Dios. Pero no se los dijo con palabras, se lo dijo con hechos. Si ustedes se acuerdan un poquito de lo que leímos recién, le dice, sígueme, y ellos automáticamente dejaron las redes y le siguieron. Es interesante porque les llamó a ser pescadores de hombres. Ahora, nosotros, cuando pensamos en pescadores de hombres, siempre pensamos que es una frase que sale nada más que en la Biblia. Esta es una frase mucho más antigua. La utilizaban los filósofos, la utilizaban los fariseos. Un pescador de hombres era alguien que tomaba y hacía un discípulo para llevarlo a la verdad. Pero nunca encontraban la verdad. Nosotros sí la encontramos. Pero el Señor tuvo pescadores, hombres fuertes, hombres maduros y hombres fluctuantes. Ahora, un pescador toma un pescado vivo y el pescado muere en la mano del hombre, ¿verdad? Nosotros somos los canales amorosos por los cuales tomamos hombres muertos y esos hombres pueden tener vida a través de Cristo con una sola decisión que tomemos, seguirle. Dios nunca te va a pedir en la Biblia que le sirvas, pero siempre te va a pedir que le sigas, y el seguirle es servirle. Pero volviendo al capítulo 21, en el versículo 3 dice que aquella noche no pescaron nada. ¿Saben por qué no pescaron nada? Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Si un día recibiste a Cristo como Salvador, si un día le dijiste, Señor, me rindo para servirte, y después estás haciendo tu actividad o tu ministerio pensando en tus habilidades, no te va a funcionar. Porque una frase que me escuchan mucho decir, nuestra habilidad es nuestro enemigo cuando confío en la habilidad en vez de confiar en Dios. El Señor Jesús no se equivocó cuando dijo, si se separan de mí, nada pueden hacer. Si realmente vivimos en una relación y no una religión, ¿por qué hay tan poca gente escuchando el Evangelio? El evangelismo es un estilo de vida, el evangelismo es algo natural. Y ellos eran pescadores profesionales. Y se encontraron que no pescaron nada. ¿Y saben cuánto tiempo había estado? Cuando amaneció, se presentó Jesús en la playa. Toda la noche. ¿Se imaginan para los pescadores estar toda la noche remando, tirando las redes, sufriendo y no pescar nada? ¿Cómo te sentirías si haces mucho esfuerzo y no pasa nada? Frustrado, ¿verdad? Ahora, en todo esto yo pensaba en Pedro. Pensaba en Pedro y empecé a mirar los personajes. Bueno, vemos que está Pedro con 6 discípulos más, están los peces. Pero ¿cómo se habrá sentido Pedro que aquí está pescando? En primer lugar, unos días antes le había dicho, Señor, mi vida pondré por ti. ¿Y después qué hizo? Le negó 3 veces. 3 veces, sí. Antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y ahora se encuentra cara a cara con el Señor. Y yo
Me hice toda una película en mi cabeza, como que estaba conversando con los discípulos y pensando cómo se sentía Pedro. Y seguramente tengo que ver a Pedro dudando, temeroso de servir, no queriendo hablar del Dios que creía, porque Dios no me puede perdonar esto, le negué. Y empieza a pensar, bueno, Raúl, ¿cómo negás a Dios? ¿Saben cómo niego a Dios? No solo no predicando, le niego con mis actitudes, le niego con mi falta de buscarle. Y vos sabés cómo le negás. Le niego en privado cuando hago cosas que no tengo que hacer. Le niego cuando la presión de grupo me lleva a tomar decisiones que no debo tomar. Y saben, acá hay una presión de grupo. Pedro era un líder, no tengo ninguna duda y lo veo. Pedro dijo, vamos a pescar. ¿Y qué hicieron los demás? Pescaron, lo acompañaron. Fíjense, no estaba solo cuando fue a pescar. Y los muchachos fueron con él. ¿Sabés que todos somos personas que recibimos influencia? Y todos influenciamos a otros. La decisión de Pedro de ir a pescar no creo que haya sido la mejor, porque tiempo atrás le había dicho, Señor, dejo todo, la parte económica, dejo a mi padre, dejo a mi madre y te voy a servir. ¿Y qué pasó acá? Volvió a lo mismo. Por eso, si realmente vivimos en una relación, nuestra vida es una vida natural, porque viene de Dios. Ahora, un poquito más adelante, después que echan la red en la barca y no encuentran nada, se presentan frente al Señor y el Señor les dice en el versículo 5, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Jesús se presentó. Jesús es Dios. Al ser Dios es omnisciente. ¿Ustedes piensan que Él no sabía que ellos no habían pescado nada? Claro que lo sabía. ¿Y cuál fue la respuesta? No, Señor, fracasamos. Y si fuera uno de nosotros, ¿fracasaste? Te lo dije que ibas a fracasar. Jesús no hizo eso. Jesús les preparó la comida. Qué interesante, porque el último momento que pasó con ellos en la cena del Señor, le lavó los pies. Siempre vemos un ejemplo de servicio. Y acá les preparó el desayuno. No pescaron nada, no se preocupen. Yo veo milagro por toda la Biblia, pero acá está el milagro. Echaron la red y sacaron tantos peces, exactamente 153, y la red no se rompía. Pero el Señor no utilizó esos peces, tenía el desayuno preparado. Ahora, si mirás todo el capítulo, te vas a dar cuenta, para poder cocinar los peces, o los pescados ya, ¿qué necesitas? Fuego. ¿Qué había cuando Pedro estaba negando al Señor? Fuego, se estaba calentando las manos. ¿Sabés lo que habrá venido a la mente de Pedro? La misma situación en que él estaba negando al Señor, el Señor le aparece otra vez con un fueguito para desayunar. Si miran un poquito, dice entonces los discípulos, a quien Jesús amaba, entonces aquel discípulo, Juan, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Y cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. En el versículo anterior veo una obediencia increíble, echar la red. Las órdenes de Dios no son para cuestionar, son para disfrutar. ¿Y viste que no te dije obedecer? Te dije disfrutar. Porque cuando amás a Dios, disfrutás lo que Él te pide. Pero acá estaba Pedro y como siempre, primero hacía y después pensaba. ¿Cómo llegó Pedro a la orilla? ¿Cómo? Aparte de que estaba chingo. Esa palabra no se dice. Un día la dije en la iglesia, casi me mata. No me hagas decir esas cosas vos. Llegó desnudo. Llegó en ropa interior. Pero más allá, llegó nadando. No se apuró. No esperó, para llegar. Llegó nadando. Y después se encontró con el Señor. Ahora imagínate, al igual que yo, seguramente estás acá y le fallaste en algo al Señor. Y lo tenés que encontrar cara a cara. Pedro estaba en esa situación. Al Señor a quien negué 3 veces, pero el Señor
es aquel que perdonó todos nuestros pecados, que los puso en la cruz y anuló el acta que no era contraria a nosotros. Dios es un Dios personal y es un Dios perdonador. Ahora seguimos mirando esa actitud de respeto porque se pone la ropa, simplemente porque no tenía la ropa de pescador, entonces se ciñe la ropa y se va y sigue. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 100 metros aproximadamente. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez y pan. Se parece al milagro anterior de Lucas capítulo 6, pero acá la comida estaba hecha. Acá nos dijeron, en el milagro anterior, un muchachito trae los panes y los peces y utiliza a los discípulos. Acá fue el mismo Señor, que no solo hace el milagro de preparar panes y peces, sino que alcanzó para todos. Y les mostró, yo resucité. Sigo siendo Dios. Y quiero adelantarme un poco. En el versículo 12 les dice Jesús: venid y comed. Y ninguno de ellos se atrevía a preguntarle quién era. Sabían que era el Señor, pero la falta de comunión empañó la visión. Hoy está de moda para muchos llenarse de teología. La teología calienta tu cabeza, pero enfría tu corazón, porque la vida cristiana es una vida de equilibrio. Amo la teología, pero el día que la teología enfríe mi corazón, se acaba la pasión. Y quiero estar apasionado con Dios. Ustedes ven el cristianismo fracasado que hoy tenemos, pero eso no es cristianismo, porque el cristianismo es libertad. Y yo quiero ser esclavo de esa libertad, porque el Señor me dijo que fui justificado para ser libre, no para vivir en esclavitud, no para seguir culpándome por lo que hice. Y esto no significa vivir la vida como se me regala la gana. Esto significa vivir la vida amando a Dios y disfrutando a Dios. Ahora, yo veo acá en primer lugar, el Señor le hace una confrontación a Pedro. Y acá empieza el relato. Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué pregunta? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora, esa confrontación es muy dura. ¿Qué pasaría si cara a cara viene el Señor y te dice: ¿me amás? ¿Me amás? Cuando el Señor me mira cara a cara y puedo disfrutar su abrazo y tengo que agachar la cabeza y decir: no, Señor, me siento como Pedro. Pero cuando miro la cruz como si hubiera sido ayer y veo que la cruz está vacía y que con su sangre limpió todos mis pecados y en la cruz crucificó todo lo que yo era, deseo amarle con todo el corazón. La palabra que utiliza aquí, agapam, denota el amor de calidad superior que ofrece incluso a los indignos a pesar de no hallar nada que lo merezcan. Esta palabra amor se utiliza 37 veces en el Evangelio y 31 veces en la Epístola de Juan. Ahora, ¿saben lo que dice el apóstol Pablo? El que no ame al Señor Jesucristo sea ¿qué? Anatema. Entonces, la vida cristiana no es una religión de domingo, es una relación de todos los días. Yo no sé cuántos están casados, pero yo necesito todos los días mostrarle a mi esposa de diferentes formas que la amo, no solo porque se lo digo. Y yo necesito escuchar de ella, porque es una relación y no puede ser fría. La vida cristiana se vive con pasión. ¿Por qué con pasión? Porque es el Dios que tiene todo el poder que está viviendo en mi vida. Ahora, en primer lugar, empieza el Señor y le dice: ¿me amas más que estos? ¿Y saben cuál fue el problema de Pedro? Un problema de identidad. ¿Por qué? Porque empezó diciendo: Señor, mi vida pondré por ti. Dos días después, le niega.
Habían pasado unos meses y le niega. Y no se sentía indigno. Si pudiéramos hacer una encuesta en este momento y te diría, hacé una lista de lo que sos en Cristo. ¿Sabes lo primero que vendría a tu mente? Sí, pero como yo soy, es que tu conducta de hoy no determina tu posición en Cristo. Sos un hijo de Dios, sos redimido, sos reconciliado. Sos parte de una juventud que si Cristo no viene antes puede marcar la diferencia. Simplemente la confrontación que Dios le hace, ¿me amás? Ahora lo confronta y lo confronta por segunda vez. Y yo preguntaba, ¿por qué lo hace 3 veces? ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3 veces. Y tristemente, si tenés un compañero, un hermano de la iglesia que pecó y pecó públicamente, no me contestes esto porque es vergonzosa la respuesta. ¿Qué hacemos con una persona así? Lo discriminamos y decimos, ¿viste aquel? El Señor no hizo eso con Pedro, pero Pedro le negó 3 veces y él lo enfrentó 3 veces. ¿Saben por qué? Porque el Señor quería mostrarle al mundo y a todos los que estaban ahí que Pedro, a pesar de que cayó, el justo cae, pero Dios lo levanta. Y si sos salvo, sos justo en Cristo. Y si sos salvo, sos un santo. Y si sos salvo, sos redimido. Y si sos salvo, estás reconciliado con Dios. El problema sería que no seas salvo. Pero si sos salvo es porque naciste de nuevo. Ahora, ante la confrontación del Señor está la confesión de Pedro. Señor, te quiero. Y por 3ª vez, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero. Es interesante porque la 3ª vez usa el mismo verbo. El Señor dice, Pedro, ¿me querés? Sí, Señor, tú lo sabes todo. No te pregunto cómo te portaste hoy, ni cómo te portaste ayer. Te pregunto, ante la confrontación de Jesús, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Me amás? Pero Señor, vos sabés que yo lucho con pecado todos los días, al igual que vos. Y la única manera de poder vivir una vida que disfruto es cuando entiendo que yo le agrado a Dios por lo que Cristo hizo y no por lo que yo estoy haciendo. Ahora, en la primera, ¿me amás más que estos? Y creo que el problema está en prioridades. Yo no sé cuántos de ustedes están en la universidad, pero normalmente cuando pasás los 20 años y empezás a ir a la universidad y empezás a hacer plata, cambiás prioridades. No podés cambiar prioridades. Porque en primer lugar Dios, en segundo lugar Dios y en tercer lugar Dios. Siempre Dios tiene que ser primero. Obviamente, Dios, si sos soltero, tu servicio para Dios y necesitas tiempo para vos, obviamente. Si sos casado es Dios, tu esposa, tus hijos, tu servicio para Dios. Pero mirá conmigo un versículo, por favor. Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No dice suegra. No tengo que aborrecer a mi suegra tampoco. Pero ¿saben qué significa esto? No significa odiar. Significa poner en primer lugar a Dios. En un sentido, negar, como hicieron los discípulos. Tuvieron que dejar sus sentimientos, dejar su seguridad para poder servir. Tomar la cruz no es decir pobrecito yo y los latigazos. Tomar la cruz es entender que Cristo lleva la carga por mí. Es entender que la vida cristiana se puede vivir. Ahora, si vas mirando San Juan, capítulo 12, un poquito antes de donde estamos ahora, en el versículo 25, dice exactamente lo mismo. El que ama su vida, la perderá.
El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Ser honrado por Dios? ¡Qué privilegio! Pero yo sé que al igual que yo, en algún momento negaste al Señor. Qué bueno. Hoy tenés otra oportunidad. Ahora, si algo se caracterizaba a Pedro, era un tipo independiente. Entonces yo veo que Pedro tenía problemas de independencia, problemas de identidad. Y eso lo hizo ser una persona individual. Y los individuales no llegan a nada, porque somos un cuerpo y necesitamos trabajar en equipo. No podríamos hacer lo que hacemos si no fuéramos el cuerpo de Cristo. Y Pedro se encontró con esto, y las 3 veces se encontró con esto. Ahora el apóstol Pablo dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vas al Antiguo Testamento y dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Vas al Nuevo Testamento y Jesús te dice, amame. Y como sabe que nos cuesta amarle, coloca su amor en nuestra vida para que le amemos. Y si estás luchando con amar a Dios, yo tuve que tener un día donde me di cuenta que era digno delante de Dios a pesar de cómo me sentía, pero me faltaba algo, declararle mi amor a Dios. Y ese día dije, Señor, quiero amarte. Y empecé a vivir una vida diferente. Pero ese amor fue un amor personal. Fue el amor que me dio permanencia en toda mi manera de vivir. Porque Dios me perdonó. Ese es Dios. Y solamente quiero mostrarte algo. ¿Cuál es el problema de la juventud hoy? Y lo fue ayer. Y lamentablemente si no hacemos un cambio hoy, lo seguirá haciendo. Por ejemplo, comienzan una carrera y 3 meses después se dan cuenta que no les gusta, cambian de carrera. Inconstancia. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La procrastinación es el pecado favorito de muchos y creen que todo está bien. Lo dejo para después. Y hacen una lista de pendientes y nunca los terminan. ¿Querés que tu amor a Dios vaya decreciendo, que tu amor mengüe? Sé inconstante. No termines lo que empezás. Si algo me propuse en la vida, después que decidí enamorarme de Dios, es terminar todo lo que empiezo. A pesar de que parezco mucho menos, recién tengo 55, me falta mucho por vivir. No te rías, tengo 55, ¿crees la cédula? ¡Qué bárbaro! Todavía me falta algo. Cuando tenía 25 años yo hablaba inglés. Ahora no me entienden, no sé por qué. Lo perdí. Bueno, antes de que Dios me lleve al cielo, seguiré intentándolo. Lo que pasa es que parece que el inglés y yo no nos llevamos de acuerdo. Pero lo seguiré intentando. ¿Por qué? Porque no me gusta dejar nada a medias. Muchachos, quieren ser... ¿Saben por qué la iglesia sufre lo que sufre? ¿Saben por qué la sociedad sufre lo que sufre? Porque los hombres cristianos no cumplen la función que tienen que cumplir. Entonces, ¿qué hacen las mujeres? Hacen lo que el hombre no hace. Cambiaron de roles. La inconstancia te lleva a tomar malas decisiones y las malas decisiones te hacen fracasar. Ahora, un día le pregunta Pablo personalmente a alguien, a los Gálatas, ¿dónde está la satisfacción que experimentaste? Si Dios te preguntara en este momento, ¿estás satisfecho con la vida cristiana? Y más o menos. ¿Sabés que los que son muy religiosos, cuando no pueden hacer algo, siempre le echan la culpa? Es que en la iglesia no me lo permiten. ¿Quién te dijo que no, la iglesia no te lo permiten? Nada te está prohibido. Lo que pasa es que no todo te conviene. Hacelo, pero después no te quejes. ¿Cuántas personas escuchaste esta frase bonita? No, es que la chica me gusta. Tal vez un día va a ser salva. Bueno, está bien, casate.
pero estás durmiendo con el mismo diablo después. No te quejes porque tomaste esa decisión. ¿Por qué? Porque Dios fue claro. Es que, ay, Raúl, ¿podés orar para ver si es la voluntad de Dios que me case con este muchacho? Me dijo una chica el otro día. Perfecto, ¿es cristiano? No, pero tal vez lo sea. ¿Qué me aconsejás? Que te olvides. Ay, pero no puedo. ¿Qué vas a hacerle? Pagar las consecuencias. Ahora, la independencia que vivió Pedro, a mi manera, es la misma que luchas vos y que lucho yo. Porque siempre creemos que a mi manera va a ser mejor. Dios tiene formas muy especiales de trabajar conmigo. Cuando hago las cosas a mi manera, siempre me aprieta un poquito para que me dé cuenta que Él está primero. Pero a mi manera no sirve. La inconstancia está matando la juventud. La independencia está matando la juventud. Porque dejamos de lado a Dios. Y simplemente si mirás un poquito en la Biblia, vas a ver, Adán la hizo a su manera, fracasó, Dios lo quebró. Abraham quiso vivir a su manera, Dios lo quebró, le pidió hasta a su propio hijo, y en Abraham fueron benditas todas las naciones de la tierra. Moisés fue quebrado, Pablo fue quebrantado, y Pedro, que estamos viendo, yo soy Pedro. Yo soy Pedro. ¿No te suena familiar? Porque el liderazgo natural no funciona en la obra de Dios. Pedro llegó a ser lo que fue después que se encontró con Jesús. Y Jesús lo miró. El gallo cantó y Jesús lo volvió a mirar 3 veces. Y después que vemos un Pedro aparentemente fracasado, acá vemos un Pedro perdonado, y si vas al libro de los Hechos ves un Pedro transformado, predicándole a la multitud, porque entendió la gracia de Dios, una oportunidad más. Entonces quiero terminar con esto. No te conozco, porque conocer no es darte la mano y decirte mucho gusto, pero Dios sí te conoce. Mi primer pregunta, con todo amor y con todo respeto que me mereces, ¿naciste de nuevo? Sí, voy a la iglesia de chiquito. Si nacés en McDonald's, no te haces hamburguesa. Nacer de nuevo es entender que soy pecador, que ese pecado me separó de Dios y que el infierno es real. Si no naciste de nuevo, esta noche tenés que hacerlo, porque mañana puede ser tarde. Saber que sos pecador, saber que Cristo murió en tu lugar, saber que esa sangre limpia todo pecado. Y cuando entendés eso, le decís, Jesús, vení a vivir a mi vida, te necesito. Y cuando Él vive en tu vida, yo no sé, pero yo me emociono de pensar que el Dios de toda la creación vive conmigo, que donde yo voy, Él va conmigo. Pero tuve que nacer de nuevo. La segunda pregunta, ¿estás satisfecho con la vida que vivís? Si Jesús hoy te preguntara, ¿me amás? ¿Frío o caliente? Si sos tibio, no funciona. Si estás frío, ¿por qué hoy no le decís, Señor, quiero amarte? Derramo mi corazón delante tuyo para decirte que quiero enamorarme de ti. De la misma manera que un muchacho lo hace con una chica o la chica con el muchacho. Si yo no le hubiera hablado a Adri, hoy no estaría casado. Hoy le tenés que decir a Dios, Señor, quiero amarte de verdad. ¿Podés por favor cerrar tus ojos? Y quiero orar y preguntarte primero a vos que estás aquí, que todavía no naciste de nuevo. ¿Tenés la certeza de que si en este momento morís, vas a la presencia de Dios? Si no la tenés, no es una religión, es una relación con el autor de la vida, y el autor de la vida es Jesucristo. Si no tenés esa decisión tomada, ¿por qué en este momento no orás y le decís, querido Dios? Orás y querés nacer de nuevo, decirle, querido Dios, te pido perdón. Te necesito, Señor. Te pido que en este momento limpies todos mis pecados. Te pido, Señor Jesús, que vengas a vivir a mi vida. Quiero disfrutarte como el Salvador de ella.